Buenas, buenas. Estamos aquí con otro vídeo. Hoy hablaremos de otro tipo de campañas que normalmente no hablamos. Sabéis que siempre me centro en las campañas de búsqueda. Hoy, sin embargo, pues bueno, hablaremos de otro tipo de campaña. Por cierto, quédate hasta el final porque te mostraré un ejemplo, un caso de éxito que he hecho bueno, en mi proyecto propio, ¿de acuerdo? En tema de marketing, en tema de Google Ads. Y bueno, hoy quiero hablar de la campaña, de un tipo de campaña que se llama campaña Discovery, ¿de acuerdo? Tenéis que entender primero que se pueden hacer en Google más campañas más allá de las campañas de red de búsqueda. Es decir, podemos hacer campañas para impactar a potenciales clientes, potenciales usuarios, sin necesidad de que el usuario haga la búsqueda, ¿de acuerdo? Es decir, si un usuario hace la búsqueda y busca, por ejemplo, no sé, fabricante de bolsas de cartón, eso es un tipo de campaña, que es la campaña más popular de Google Ads. Sin embargo, existen otro tipo de campañas, ¿de acuerdo? Campañas en YouTube Ads, campañas Discovery, que es la que hablaremos hoy, campañas Display, bueno, campañas, existen diferentes tipos de campaña. Hoy hablaremos de la campaña de Discovery, ¿de acuerdo? Es una campaña que se puede crear desde aquí, de la propia interfaz de Google Ads, y es un poco a modo conceptual, son campañas, ¿de acuerdo? En el que nosotros publicitamos nuestros anuncios sin necesidad de que el usuario haya hecho una búsqueda activa, ¿de acuerdo? Google tiene mucha data de nosotros, ¿de acuerdo? Tiene mucho histórico y nosotros podemos, por determinados intereses, etc., intentar decirle a Google que queremos que impacte al perfil, al avatar que nos interesa, ¿de acuerdo? En los anuncios Discovery aparecen principalmente en Google Discover, aparecen también en YouTube, ¿vale? En el feed de YouTube, no como anuncio, repito, en el feed de YouTube, pero no como un anuncio en formato vídeo. Y también aparece en Gmail, ¿de acuerdo? Serían los tres principales sitios donde aparecen las campañas de Discovery. Entonces, como os he comentado, el usuario no ha realizado una búsqueda activa, pero si Google considera que ese usuario, por ejemplo, está navegando por el feed de YouTube y considera que, por ejemplo, es un potencial cliente nuestro, porque somos fabricante de bolsas de cartón, pues le aparecerá a ese usuario un anuncio en el feed, por ejemplo, de YouTube, de Gmail o en Google Discover, ¿de acuerdo? Entonces, repito, esto es un tema conceptual que tenéis que entender, que es que las campañas de Discovery no es una campaña de búsqueda, ¿de acuerdo? Sino que Google tiene datos de todos los usuarios y nosotros, cuando montamos la campaña, podemos decirles, por ejemplo, podemos decirle a Google lo que nos interesa, a quién nos interesa impactar. Y en función de la data que tiene Google de todos los usuarios, intentar mostrarle anuncios a los usuarios cualificados que le hemos dicho según nuestra segmentación en la campaña, ¿de acuerdo? Pero, repito, no es una campaña en el que cuando se haga una búsqueda aparecerá, ¿de acuerdo? Digamos que sería un poco el homónimo, por llamarlo de alguna manera, juntamente con Google Display, sería el homónimo a la Facebook Ads, ¿de acuerdo? Facebook Ads funciona exactamente igual, es decir, el Facebook, los usuarios no hacen una búsqueda, sin embargo, por determinados, pues bueno, por la data que tiene Facebook también, podemos poner anuncios gráficos, visuales, sin necesidad que el usuario haya hecho una búsqueda, ¿de acuerdo? Por tanto, repito, sería el homónimo, lo parecido en Google, de lo que es Facebook Ads, ¿de acuerdo? Entonces, vamos a hacer un tutorial, voy a ser muy, muy, muy rápido, ¿de acuerdo? Porque ya los vídeos se me estiran mucho, si hago un tutorial se van a estirar muchísimo, por tanto va a ser un tutorial muy, muy rápido, algunos puntos los veremos muy encima o no los veremos, pero sí que quería primero lanzaros el mensaje. Entonces, antes de empezar a crear una campaña de Discovery, quiero también oye, Víctor, ¿cuándo tiene sentido hacer una campaña Discovery? Bien, siempre tiene sentido hacer una campaña Discovery a modo de testeo, ¿de acuerdo? A lo mejor estáis haciendo una campaña vosotros de búsqueda, hacéis una campaña Discovery y, pues bueno, oye, podemos generar también ventas o contactos con una campaña Discovery, ¿de acuerdo? La fortaleza de la campaña Discovery es que el CPC es auténticamente muy, muy, muy barato, ¿de acuerdo? Sí que es verdad que en principio las métricas CTR y demás suelen ser más bajas que las campañas de búsqueda en general, pero el CPC es muchísimo más económico. Por tanto, podemos realizar muchísimos más impactos con una campaña de Discovery, ¿de acuerdo? Si no me conoces aún, mi nombre es Víctor Martín y tengo 11 años de experiencia gestionando campañas nacionales e internacionales en Google, ¿de acuerdo? En Google Ads. Venga, vamos a hacer como si creáramos una campaña desde cero. Tenemos que ir, obviamente, a pestaña de más, ¿de acuerdo? Nueva campaña.
Aquí las campañas Discovery básicamente únicamente tenemos las opciones de hacerlo, tenemos que marcar un objetivo, recordad que es importante marcar un objetivo para que Google entienda cuál es nuestro objetivo, nos va a aplicar una serie de recomendaciones basadas en nuestro objetivo. ¿Queremos ventas? ¿Queremos clientes potenciales? ¿Queremos únicamente tráfico al sitio web? Bueno, imaginemos que yo lo que quiero son clientes potenciales. Clicaría la opción de clientes potenciales y luego aquí se me desplegarían las diferentes opciones que tenemos, ¿de acuerdo? En este caso, clicaríamos la opción de Discovery, ¿de acuerdo? Bien, continuaríamos. Pondríamos el nombre de la campaña, por ejemplo, Leaks Discovery. Imaginaos que quiero hacer un curso, quiero vender mi curso de Google Ads, ¿de acuerdo? Bien, pues marcarías la ubicación. Oye, yo quiero, por ejemplo, España, quiero también, por ejemplo, México, pero, por ejemplo, Colombia, ¿vale? Imaginaros, ¿eh? Esto es un ejemplo. Vosotros tenéis que segmentar dónde está vuestro perfil de cliente, ¿de acuerdo? Colombia, objetivo, ¿de acuerdo? Bien. Seleccionaría el idioma. Hoy yo quiero impactar únicamente a usuarios que tengan, que hablen idioma español, ¿de acuerdo? Bien. Puja. Pues mira, fijaros que aquí Google me da la opción de puja basado en conversiones, ¿de acuerdo? Marcaría la puja basada en conversiones. Tendríamos que marcar las conversiones, ¿de acuerdo? Es decir, que tenéis que primero tener marcadas las conversiones, esto se puede hacer con Google Tag Manager, tenéis que marcarlas, es la base de una campaña, ¿de acuerdo? Siempre lo digo, hay que marcar bien las conversiones y aquí seleccionaríamos la conversión. Y finalmente el presupuesto que queremos, imaginaos que tenemos un presupuesto de 30 euros al mes, por tanto, diariamente sería 1 euro al día, ¿de acuerdo? Imaginaos que queremos hacer un presupuesto de 1 euro al día. Bien, os recomiendo al principio poner presupuestos un poquito más altos. Incluso si tenéis 30 euros al día, os recomiendo siempre al principio poner un poquito más de presu, aunque las últimas 2 semanas tengáis que bajar un poquito más, ¿vale? Esto es porque contra más aceleremos el proceso, Google entienda mejor la campaña, pues mejores resultados sacaremos antes, ¿de acuerdo? Bien, configuración adicional, ¿vale? Programación de los anuncios, os recomendaría que fuera todo el día también, ¿de acuerdo? Fecha de inicio, fecha de finalización, si queréis establecer alguna, si no la queréis rotar, no ponéis fecha de finalización. Esto lo saltaremos, esto también lo saltaremos. Y aquí, pues, igual que en una campaña de búsqueda, pues bueno, hay los diferentes grupos de anuncios, ¿de acuerdo? Yo recomiendo en las campañas de Google Discovery, igual que pasa con Facebook Ads, igual que pasa con las campañas de display, hay que testear mucho, ¿de acuerdo? Aunque conozcamos mucho nuestro avatar, ¿de acuerdo? Que esto, si no sabes lo que es el avatar, te recomiendo que veas otro vídeo en mi canal donde hablo de este tipo de cosas. El avatar es nuestro perfil de cliente ideal. Eh, Podemos conocer muy bien nuestro cliente ideal, pero a nivel de segmentaciones tenemos que probar, porque a lo mejor pensamos que una segmentación, un tipo de interés puede funcionar, sin embargo, hasta que no lo probemos, testeemos con datos reales, no lo podremos saber, ¿de acuerdo? Entonces, ahora esto lo saltaré, ¿de acuerdo? Esta es la parte de audiencia, que es importante. Y aquí crearíamos el anuncio, ¿de acuerdo? Lo que voy a hacer es ir a crear la campaña. De conversión. Bueno, voy a seleccionar, por ejemplo, curso ads, ¿vale? ¿De acuerdo? Bien. Seleccionado una conversión que, repito, tenéis que marcarla previamente vosotros, ¿de acuerdo? Desde la opción de creación de conversiones, instalar el tag de Google Tag Manager, etc. Si esto se os queda, digamos, grande, el tema de marcar las conversiones, siempre podéis acudir a alguien que sea experto, por ejemplo, en Google Tag Manager, Fiverr, por ejemplo, y ahí podéis encontrar gente que os lo hará relativamente a un coste bajo, ¿de acuerdo? Bien, crearía campaña y aquí, bueno, me hace un resumen de la campaña, ¿de acuerdo? Entonces iría a ir a campaña y aquí ya estamos dentro de la campaña, ¿de acuerdo? Aquí tenemos que crear los diferentes grupos de anuncios, ¿de acuerdo? Entonces, si yo me voy dentro del ad group, ¿de acuerdo? Eh, Tengo que ir al apartado de audiencias, ¿de acuerdo? Y en audiencias tengo que crear una audiencia para este grupo de anuncios. Puedo crear varias audiencias, ¿de acuerdo? Audiencias separadas, una misma audiencia que se cruce, ¿de acuerdo? Bueno, vamos a hacer una prueba, un ejemplo. Aquí podéis hacer una búsqueda, ¿de acuerdo? Para buscar las audiencias o podéis directamente ir a la pestaña de explorar. Esto es muy parecido a la campaña de una campaña de display, que a lo mejor otro día otro tutorial, ¿de acuerdo? He querido hacer un tutorial de Discovery porque he visto que no había mucha información en habla hispana sobre este tipo de campañas, ¿de acuerdo? Entonces, básicamente, aquí, fijaros que Google te dice, oye,
la audiencia es como os he comentado antes, Google nos está preguntando a quién queremos impactar. Oye, pues Google, yo quiero impactar a alguien que ya ha interactuado con la empresa, ¿no? Pues por ejemplo, sería una campaña de remarketing. Oye, un usuario que ha visitado mi sitio web, por ejemplo, tengo un e-commerce, no ha finalizado el proceso de checkout, pues quiero que aparezca un anuncio de Discovery en un anuncio de remarketing, ¿de acuerdo? Dándole un 10% de descuento, por ejemplo, para finalizar el proceso de checkout. Eh, a ese usuario, pues un usuario que ya ha pasado. Esto sería una campaña con un usuario que ya enteró con la empresa, que sería una lista o una campaña de remarketing, ¿de acuerdo? Después tú puedes hacer, que esta es para mí la más interesante, las audiencias personalizadas, ¿de acuerdo? Fijaros que yo aquí tengo varias audiencias personalizadas. Aquí para hacer una audiencia personalizada, básicamente Google te está diciendo, oye, Víctor, dime cuál es tu perfil de cliente, ¿vale? Vamos a hacer un ejemplo, audiencia personalizada. ¿De acuerdo? Entonces aquí puedes elegir diferentes tipos de audiencias. Oye, usuarios que han navegado por determinados sitios web, tenéis que poner las URLs, usuarios que utilizan algún tipo de aplicación, que han visitado determinados lugares, ¿de acuerdo? O por también palabras clave, ¿de acuerdo? Es decir, que podemos decirle a Google a quién queremos impactar. Cuando digo palabras clave, no me estoy refiriendo a, a una campaña de búsqueda, ¿de acuerdo? Lo que le estamos diciendo aquí a Google es que personas que suelen buscar esas palabras clave, le impactemos con un anuncio de Discovery, ¿de acuerdo? Pero esto no es una campaña que el usuario buscará y le aparecerá el anuncio. Recordad, esto es importante, ¿de acuerdo? Entonces, imaginaros que yo quiero que viajen o sea, por determinados sitios web. Os voy a dar un tip muy importante. A mí las campañas que mejor me funcionan son las campañas o bien que pongo las URLs de la competencia, porque está yendo un perfil de usuario que es muy parecido al mío, ¿de acuerdo? Por un lado. Y la otra segmentación que os diría que probarais es de URLs, es de palabras clave, disculpad, es decir, lo que estábamos hablando, ¿no? Coger vuestras campañas y analizar qué palabras clave tienen mejor rendimiento y entonces introducirlas aquí, ¿de acuerdo? En este caso, pues imaginaros que yo fuera, la competencia se llamara ejemplo cartón.com, ¿vale? Pondría, clicaría, ¿de acuerdo? Ejemplo cartón2.com y clicaría, ¿de acuerdo? Y lo que haría sería crear la audiencia, ¿de acuerdo? Tendría que ponerle un nombre a la audiencia, ¿de acuerdo? Aquí tenéis la opción de usuarios que han buscado, ¿de acuerdo? Imaginaros que pues el usuario ha buscado, pues no sé, fabricante, cajas, cartón, ¿de acuerdo? Haría enter y aquí tendríamos, ¿de acuerdo? Pues una audiencia en el que el usuario ha buscado fábricas de cartón y ha visitado estos dos sitios web que serían los sitios web de la competencia, ¿de acuerdo? Entonces, crearía, ¿de acuerdo? Vale, tengo que poner el nombre de la audiencia que sería ejemplo, ¿vale? Poner ejemplo 1. Crear. ¿De acuerdo? Entonces aquí os pone, fijaros que os ha agregado ya la audiencia, ¿de acuerdo? La audiencia personalizada. Aquí en este caso lo que hemos hecho es mezclar palabra clave con URLs de la competencia, pero lo puedes hacer por separado, ¿de acuerdo? Es decir, puedes crear una audiencia personalizada que se llame, por ejemplo, URLs competencia y aquí pondríais las URLs. No, estos son términos. Aquí, ¿de acuerdo? Podrían las URLs y guardarías la audiencia. Crearíais otra audiencia con únicamente palabras clave, ¿de acuerdo? Es decir, que podéis mezclar o podéis crear diferentes tipos de audiencias, ¿de acuerdo? Y agregarlas en un mismo grupo de anuncios. Guardaríais, ¿de acuerdo? Y tendríamos aquí ya si voy a nivel de campaña, ¿de acuerdo? Voy a ir aquí donde tengo todas mis campañas, List Discovery, que esta es la campaña, voy aquí y aquí le cambiaría el nombre para vuestra referencia interna, ¿eh? Para tener, cuando tenéis varios grupos de anuncios, va bien que pongáis un nombre descriptivo para saber exactamente ese grupo lo que hay, ¿no? ¿De acuerdo? Entonces aquí, por ejemplo, sería, no sé, imaginaros, no sé, le podemos poner URLs competencia, ¿de acuerdo? Y guardaríamos. Bien, hemos visto la opción esta de crear audiencias personalizadas, ¿de acuerdo? Hemos visto que se puede hacer con remarketing, hemos visto que se puede hacer con una audiencia personalizada y también se puede hacer por acontecimientos vitales o con intención de compra, ¿de acuerdo? Un usuario que tenga una intención de compra, por ejemplo, de un vehículo, por ejemplo, un vehículo a motor, lo marcaríamos y le agregaríamos, ¿de acuerdo? A la audiencia. Aquí, como os he comentado antes, es muy importante que tengáis definido el avatar, si no,
nunca podéis entender cuáles son sus motivaciones, cuáles son sus puntos de dolor, etc. Y no podéis seleccionar bien, adecuadamente los intereses, ¿de acuerdo? Al final aquí yo recomiendo que creéis diferentes audiencias, audiencias con intención de compra, audiencias personalizadas, mezcladas, individuales, ¿de acuerdo? Hagáis prueba y valoréis cuáles de ellas son las que os están generando mejores resultados, ¿de acuerdo? Si veis que una determinada audiencia tiene más tasa de conversión, pues tenéis que tirar por ahí. Si veis que tenéis, por ejemplo, 12 audiencias, hay dos o tres que tienen CTRs bajos y sobre todo tasas de conversión bajas, os están sacando el coste de conversión muy alto, tenéis que parar estas campañas y ir agregando otras audiencias hasta llegar a las audiencias ganadoras, que son las que os están generando mejor performance, mejor rendimiento de la campaña, ¿de acuerdo? Poco el resumen es que podéis crear diferentes tipos de campaña, diferentes tipos de audiencias, ¿de acuerdo? Repito, si os queréis un tip, a mí me funcionan muy bien las personalizadas, concretamente las palabras clave, que tengo mejor rendimiento en mi campaña, y después también el listado de competencia, ¿de acuerdo? Me suelen funcionar bien. Ahora, hay algún cliente en el que sí también vemos que cuando tenemos definido muy bien el avatar, aunque os digo, a veces nos sorprendemos porque ponemos un tipo de audiencia para probar que a lo mejor no tiene mucha relación con nuestro avatar y nos sorprendemos porque convierte muy bien, ¿de acuerdo? Por eso os digo que tenéis que probar. Bien, luego lo que tenéis que hacer, obviamente, sería ir a crear el anuncio, ¿de acuerdo? Que esto no lo hemos visto. Para cada grupo de anuncios tenemos que crear un anuncio. Entonces, estaría bien que para cada uno de estos, digamos, audiencias, creáramos una ad, un anuncio personalizado que vaya acorde con esa audiencia, ¿de acuerdo? Entonces, iríamos a crear anuncio, anuncio Discovery, agregaríamos la URL final, ¿de acuerdo? Funciona igual que una campaña de display. Agregaríamos la URL final, ¿de acuerdo? Donde queremos dirigir al usuario. Agregaríamos imágenes y logotipos, ¿de acuerdo? Tienes que agregar una imagen horizontal, otra cuadrada y un logotipo, ¿de acuerdo? Pondríamos un título, pues por ejemplo, no sé, descarga gratis, eh, descarga gratis, nuestro ebook para... no, muy largo. Descarga nuestro ebook. Descarga nuestro ebook gratis, ¿de acuerdo? Pues poner, aquí podemos agregar varias inscripciones, podemos agregar varios títulos, ¿de acuerdo? No lo voy a hacer porque es como un anuncio de display, ¿de acuerdo? Tenéis que agregar, es muy sencillo, títulos y descripciones. Aquí en la descripción podemos poner para seleccionar correctamente eh, disculpar, correctamente tu proveedor de, si ponemos, por ejemplo de que somos un fabricante de cajas de cartón, ¿eh? Déjanos gratis, correctamente tu proveedor de cajas de cartón, ¿vale? Esto es un ejemplo, ¿eh? ¿De acuerdo? Porque a veces os digo cosas y las tomáis muy al pie de la letra. Entonces, es simplemente un ejemplo. Tenéis que pensar cuáles son vuestras propuestas de valor, quién es vuestro avatar, y a partir de aquí, saber lo que tenéis que comunicar, ¿de acuerdo? Y agregaréis un nombre de la empresa. Por ejemplo, cajas cartón. Esto es un ejemplo. Repito, esto es un ejemplo, ¿eh? Podríais agregar a la llamada a la acción, ¿de acuerdo? Pues mira, oye, yo quiero poner al usuario más información. Y quiero español de España, oye, no, quiero español de Latinoamérica, ¿de acuerdo? Si voy a Latinoamérica, o español general de España. Al final no tiene mucha diferencia, ¿de acuerdo? Guardaría, y ahora no me lo dejará guardar porque tengo que agregar imágenes y títulos que no lo haré, ni pondré URL, porque como os he dicho, quiero que sea un tutorial muy rápido, sobre todo un tutorial conceptual para mostraros que hay este tipo, para que existen este tipo de campañas, ¿de acuerdo? Este tipo de campañas funciona muy bien, por ejemplo, si tenéis una campaña muy madura de búsqueda, no tenéis una limitación de presupuesto y queréis intentar llegar a otro tipo, queréis intentar darle más tracción al proyecto, ¿de acuerdo? Con otro tipo de campañas, porque ya estáis llegando a todo el volumen de búsquedas que podéis llegar, ¿de acuerdo? No tenéis limitación de presupuesto, a nivel de cuota de impresiones, ni por ranking, tenéis un buen ranking y estáis llegando a la totalidad de impresiones. Entonces podéis montar otro tipo de campañas, que una buena decisión sería, por ejemplo, una campaña de Discovery. Las campañas de Discovery también funcionan muy bien, como el CPC es tan bajo, funciona muy bien para los embudos o los fans de venta, que están tan de moda, ¿no? Hoy no entraremos en explicar lo que es un funnel, embudo de ventas, a lo mejor lo comento en otro vídeo, aunque se sale un poco del tema de Google Ads, pero creo que está relacionado.
Entonces, aquí lo que funciona muy bien es como pasa con Facebook Ads, es una campaña en el que le damos algo gratuitamente al usuario, ¿no? Descarga tu ebook gratis para donde te mostramos las 3 recomendaciones, por ejemplo, para seleccionar tu proveedor de cajas de cartón ideal, por ejemplo, ¿de acuerdo? Entonces, el usuario nos da su nombre y email y le enviamos por correo electrónico el ebook, el checklist de manera totalmente gratuita y a ese usuario le metemos en una automatización de correos y también por remarketing le vamos impactando para que al final nos compre un producto que tengamos nosotros, ¿de acuerdo? Que puede ser un infoproducto, puede ser un producto físico, puede ser un servicio, puede ser el objetivo que tengamos, ¿de acuerdo? Entonces, las campañas Discovery funcionan muy bien con como estaba sucediendo hasta hace no mucho con Facebook Ads. El tema es que Facebook Ads, el CPC cada vez está más caro y mucha gente se está pasando a tipo de campañas tipo display o tipo discovery, ¿de acuerdo? Entonces yo recomiendo que probéis este tipo de campañas, ¿de acuerdo? Yo os voy a, no voy a guardarlo porque es una campaña de prueba que he hecho para vosotros, ¿de acuerdo? Os he querido enseñar muy rápido por qué es explicaros a nivel conceptual que es una campaña Discovery, cuándo se puede utilizar y un tutorial muy rápido, un mini tutorial muy rápido para que entendáis que funciona mediante audiencias, ¿de acuerdo? Os quiero mostrar un ejemplo, ¿vale? Este es el que hemos creado ahora, lo voy a parar, ¿de acuerdo? Porque ha sido un ejemplo. Fijaros que yo tengo esta campaña que es una campaña mía en el que yo aquí lo que ofrezco, los que os comentaba, mi curso gratuito de Google Ads, ¿de acuerdo? Yo aquí trabajo, y soy totalmente honesto con vosotros, con un funnel de ventas, un embudo de ventas. Entonces aquí yo lo que ofrezco son 4 lecciones de mi curso de pago Google Ads Impulsa, las abro y lo que le digo al usuario es que, oye, te doy 4 lecciones gratuitas. Entonces el usuario me da su nombre y su correo electrónico y le llega el acceso a esta formación gratuita mía de Google Ads, ¿de acuerdo? Entonces, más allá de esto, obviamente, luego hay una serie de correos electrónicos al usuario y también corre marketing que lo que pretendo es que el usuario me compre, si lo considera oportuno y le ha aportado valor estas 4 lecciones gratuitas, me compre el curso total, ¿de acuerdo? Entonces, fijaros aquí que yo, para esta campaña de Discovery, para los últimos 14 días, ¿de acuerdo? El CPC, que es lo que comentaba antes, el CPC medio, ¿de acuerdo? Estamos hablando de un CPC medio de 0,09 céntimos de euro, es súper bajo. Fijaros que en 2 semanas he sacado 223 conversiones, ¿de acuerdo? Ha sido una auténtica locura. Es decir, 223 personas me han solicitado durante 2 semanas mi curso de Google Ads gratuito y además a un coste cada conversión de 1,33, ¿de acuerdo? Si yo hubiera querido hacer esto con una campaña de búsqueda normal, ¿de acuerdo? Que el usuario cuando busque curso Google Ads gratis o curso Google Ads, yo le muestro mi anuncio, ¿de acuerdo? En la red de búsqueda, en el buscador Google, yo hubiera sido imposible sacar cada conversión a 1,33 €. Lo hubiera sacado a 7, 8, 10 euros, no lo sé porque no lo he probado, pero lo hubiera sacado mucho más caro. Con una campaña de Discovery, al tener el CPC tan barato, te permite que con un presupuesto mucho más limitado generes muchísimas más conversiones, ¿de acuerdo? Y además, fijaros que hemos sacado una tasa de conversión que por ser una campaña de Discovery o una campaña que no es una campaña de búsqueda, estamos sacando una tasa de conversión del 7%. Sí que es verdad que estamos dando algo gratuito, ¿de acuerdo? Y por eso esta tasa es tan alta, pero quería mostraros este caso de ejemplo para mostraros que las campañas de Discovery funcionan, ¿de acuerdo? Sobre todo, repito, yo tengo buena experiencia en campañas de Discovery cuando se trabaja con funnel de ventas, ¿de acuerdo? Igual que funcionaba con Facebook Ads. Sí que es verdad que hay empresas que en Facebook Ads han vendido, han tenido una estrategia muy potente y han vendido sin embudo de ventas, directamente intentando vender el producto, pero por norma general se recomienda trabajar tanto en Facebook como yo, por ejemplo, recomendaría trabajar cuando hacéis una campaña Discovery con un funnel o con un embudo de ventas, dando un lead money, un lead magnet, un recurso gratuito, ¿de acuerdo? Bueno, por cierto, si te ha gustado el vídeo, suscríbete, comenta, aprieta el botón me gusta y bueno, os voy a dejar aquí abajo la descripción, ¿de acuerdo? Una serie de links por si necesitáis ayuda. Uno de estos, por si os interesa, ya que hemos hablado de esto, es el curso este totalmente gratuito de Google Ads, ¿de acuerdo? Fuerza y nos vemos.